Lectura del profeta Isaías. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasas de cebones. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entráis a visitarme? ¿Quién pide algo de vuestras manos cuando pisáis mis atrios? No me traigáis más dones vacíos, más incienso execrable, novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Vuestras solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendéis las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad la justicia, defended al oprimido. Sed abogados del huérfano, defensores de la viuda. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Sigue buen camino, le haré ver la salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya. Alabad al Señor todos los pueblos, porque Él es grande y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta,
y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se los aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario, en esta celebración en honor y acción de gracias a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, ya a pocas horas de tener su fiesta el día de mañana, y estamos contemplando los últimos versículos del capítulo 10 de San Mateo. El capítulo 10 de San Mateo es el discurso misionero y estamos viendo un pasaje, los primeros versículos del capítulo 1 del profeta Isaías. Y tenemos que tratar de entender el conjunto de la enseñanza y además contemplar qué implica eso en relación a nuestra devoción a nuestra Madre Santísima. Todo es unidad. Y además es pertinente este pasaje del Evangelio, que es, diríamos, no tan fácil de entender, porque estamos pidiendo por las familias, estamos pidiendo por una familia de bienhechores de la comunidad carmelitana, y el Señor dice que no viene a traer paz sino espada, y entonces uno podría quedar perplejo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué quiere que comprendamos? Y hay que decirlo de manera sencilla pero directa, que Él tiene que estar por encima absolutamente de todo. No podemos amar a nadie más que a Dios, por encima de Dios, ni siquiera a nosotros mismos. Y cuando así ocurre, por gracia, por don de Dios, nuestros amores se empiezan a ordenar, porque nuestros amores, nuestros quereres están desordenados por el pecado. Y eso uno lo puede experimentar. Por ejemplo, no es extraño ni infrecuente que en una familia, cuando alguna de las personas empieza a acercarse al Señor, los primeros que van a hacer ironía, burla y a veces incluso hostilidad son los familiares más cercanos. ¿Por qué ocurre eso? Porque si bien es cierto el Señor nos llama a todos, no todos escuchan la voz del Señor a la misma vez. Y entonces las respuestas se producen, como nos dice el Señor en otra parábola, a distintas horas del día. Pero el Señor nos llama a todos y a veces los que son llamados después pueden responder con escepticismo, burla y persecución a los llamados en la primera hora. Eso hay que tenerlo presente. Pero el Señor nos dice que esto tiene que además estar en relación a la cruz, porque la cruz no es cualquier dolor ni cualquier sufrimiento que experimentan las criaturas humanas. El mundo está lleno de dolor, de sufrimiento, de injusticias, pero no todos los que experimentan esas circunstancias todavía están llevando la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es cuando se llevan esos sufrimientos, esas circunstancias,
como consecuencia de amar como el Señor nos ama, como consecuencia de dar testimonio de ese amor ante los demás. Pero lo que ocurre es que muchas veces los seres humanos nos dividimos, nos peleamos, nos enfrentamos, discutimos, tenemos desacuerdos, se puede llegar a la violencia, incluso a la guerra, pero no porque deseemos hacer la voluntad de Dios, sino porque son nuestra voluntad humana, nuestro capricho, nuestros deseos de prevalecer sobre los demás los que se enfrentan. Y entonces eso todavía no es la cruz de Cristo, eso es la consecuencia del pecado. Y lo que se necesita es que los llamados, los que quieren dar testimonio del Señor, ayuden a las otras personas para que se den cuenta de que ese enfrentamiento es un enfrentamiento que no solo es entre criaturas humanas, sino contra Dios. Eso es lo que pasó en la cruz de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Pero el Señor nos dice además para animarnos, porque las personas podrían pensar que la paz es que nadie me moleste, que yo me encierre en mi interioridad y que nada me moleste. Y eso no me puede llevar a un individualismo egoísta y no a amar como el Señor ama. Y entonces el Señor nos dice que cuando nosotros queremos amar como Él ama, vamos a encontrar hostilidad. Pero el Señor irá con nosotros y el Señor nos promete además que Él estando con nosotros somos sus enviados, y el que recibe a sus enviados, los recibe a Él. Así como Él fue enviado por el Padre, nosotros somos enviados por el Señor desde el bautismo. Y si nosotros vamos en el nombre del Señor, vamos con Él y Él nos protegerá, nos cuidará. Y nos promete además algo que es muy hermoso y muy profundo. Dice que así uno le dé hasta un vaso de agua a uno de los enviados, eso no quedará sin que el Señor compense esa acción, ese signo de cercanía, de misericordia. Y les digo que esto es profundo porque uno lo puede leer solamente en el sentido literal, pero que hay que entenderlo en un sentido más profundo. ¿Qué significa eso de lo literal y lo profundo? Es que esto tiene expresión, diríamos, exterior, es decir, en relación a otras criaturas humanas y a la creación, pero tiene fundamentalmente el sentido de la relación de cada criatura humana y de cada uno de nosotros con el Señor. Porque en realidad lo que nosotros experimentamos de los demás, de rechazo, de persecución, es lo que nosotros primero le hacemos al Señor. Primero se lo hacemos a Él y luego, para que nos demos cuenta, se nos manifiesta en lo que los demás nos hacen a nosotros. Y esto es justamente la cruz de Cristo. Y entonces, con eso en mente, tenemos que darnos cuenta que solo podemos ir con el Señor si tomamos conciencia que esta vida presente es crecer en el amor a Dios para podernos amar a nosotros mismos de manera recta y así amar también a los demás. Y que la raíz de nuestros problemas, que es el pecado, es porque no amamos a Dios de esa manera. Lo buscamos utilitariamente, lo buscamos para que nos dé cosas, lo buscamos porque queremos bienes, porque queremos, entre comillas, que el Señor atienda nuestros quereres temporales, pero no lo buscamos por Él mismo. Y Él
como mendigo, como hambriento, como sediento, igual que a la samaritana nos pide de beber. Y si nosotros le respondemos, Él nos dará, como le dice a la samaritana, torrentes de agua viva. ¿Y cómo nosotros le damos de beber al Señor? ¿Cómo le doy yo un vaso de agua al Señor? Amando a nuestros hermanos. Y por eso cuando le doy un vaso de agua a los demás, por amor a Dios, yo estoy saciando la sed del Señor. Pero el Señor en la cruz gritó, quinta palabra, tengo sed. Y nosotros, ¿qué le dimos? Vinagre. Es decir, nuestro corazón enfermo, lleno de amargura, de resentimiento, de odio, de la búsqueda egoísta de nosotros prevalecer sobre los demás, tiene que ser curado para que nosotros podamos amar como el Señor nos ama y perdonar como el Señor nos perdona. Y para eso primero el Señor nos tiene que dar de beber. Y el Señor nos da de beber de su propio costado abierto por la lanza del soldado, del que brotó agua y sangre, es decir, de sus sacramentos, es decir, del mismo. Y hoy en esta Santa Misa, como en cada celebración de los sacramentos de Jesucristo y en su Iglesia, el Señor nos ofrece esa vida para que nosotros podamos descubrir la verdadera vida. Y entonces entenderemos que perder la vida para encontrar la vida es perder la vida del hombre herido por el pecado del hombre viejo para renacer y crecer a la vida nueva del Hijo, de los hijos de Dios. Que nuestra Madre Santísima, que como nadie vivió ese misterio, que acogió al Hijo único en su seno y que estuvo presente al pie de la cruz, nos ayude para que nosotros también podamos ser y vivir en la libertad de los hijos de Dios y así amarnos y respetarnos y perdonarnos como el Señor nos ama y nos perdona, y que no sean nuestras pasiones desordenadas, nuestros impulsos sin quicio los que dirijan nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Ese es el sacrificio que el Señor quiere, ese es el sacrificio que el Señor a través de Isaías mejor les reclamaba, y ese es el sacrificio que ahora celebramos, porque es Cristo mismo que nos precede y Él primero se entrega para que nosotros aprendamos a darnos, a entregarnos y así crecer en la vida nueva, la vida de los hijos de Dios. Que nuestra Madre Santísima nos ayude para que nosotros también podamos, como ella, alcanzar la bienaventuranza eterna. Que así sea.